La Biblia ilustra al ser humano como muerto en el sentido de que no tiene conexión con Dios. Es incapaz de tener conexión con Dios. Y aquí cuando leemos que Jesús le dice a Nicodemo que es necesario que nazca de nuevo, básicamente, ¿qué está diciéndole Nicodemo? Hey, Jesús, ¿cómo voy? A veces uno lo hace con su jefe inmediato, ¿no? Vas con tu jefe y le preguntas, ¿cómo voy? ¿Cómo me ves? Y esa pregunta era una pregunta que tenía Nicodemo con Jesús. Recordemos que Nicodemo había logrado lo máximo en cuestión académica, teológica, y en cuestión de política religiosa, porque la política y la religión estaba mezclada en Israel. Ya había llegado a la cúspide, había llegado a ser lo equivalente a ser el rector, ¿sí? El rector de una facultad, ¿verdad? Porque tenía el título de maestro de Israel, ¿verdad? Él era el maestro de Israel y quería ir con el maestro a preguntarle cómo voy. Y antes de que él elaborara su pregunta, Jesús le responde, es necesario que nazcas de nuevo. Básicamente le estaba diciendo, en el camino en el que vas, no vas a llegar a donde quieres ir. Necesitas deshacer todo lo que hiciste y volver a empezar de cero. Es necesario que nazcas de nuevo. Y eso es lo que vamos a ver hoy, nacer de nuevo. Ya lo vimos más o menos la semana pasada. Y cuando Jesús empieza a hablar con Nicodemo, se pone en un nivel técnico con él. No sé si te acuerdas. Empezó a tener lenguaje técnico como cuando tú te cuentas un colega, aquí que tenemos un experto en import-export. O sea, si empiezas a hablar términos técnicos, nadie te va a entender más que alguien que se dedique a lo que tú haces. Tenemos ingenieros que también se dedican, a gente que sabe de moldes y de presiones y de todo ese rollo, gente que sabe de finanzas, gente que sabe de transporte, de negocios. O sea, tenemos tanta variedad aquí que si nos ponemos a hablar en nuestro lenguaje, aunque estemos hablando todo español, nadie nos vamos a entender. Pero Jesús empezó a hablar ese lenguaje con Nicodemo. Y entendiendo esto, vamos a ver que Jesús le dio dos ilustraciones del Antiguo Testamento que tiene que ver con nacer de nuevo, y le dio dos ilustraciones del Antiguo Testamento que tiene que ver con la fe. La vez pasada vimos la primera ilustración que tenía que ver con nacer de nuevo, y la segunda tiene que ver con nacer otra vez a pesar de que no hay esperanza de que nazcas otra vez. Es lo que la Biblia llama la resurrección de los muertos. Y para ponerte un poquito de contexto antes de leer esa parte, vamos a releer el capítulo 3 desde el versículo 1 hasta el versículo 8, porque en el versículo 8 nos vamos a estacionar el día de hoy. Juan capítulo 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. La palabra clave del día de hoy es la palabra viento, porque en la palabra viento Jesús le estaba dando la referencia que quería Nicodemo que se recordara. Hay un poquito más adelante que dice, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas, que es el siguiente, el versículo 10, ¿no? O sea, respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto, o sea, tú eres experto en esto y no sabes estas referencias. La palabra viento en el griego original tiene dos significados. La palabra viento es la palabra penumbra, que quiere decir literalmente viento, pero también quiere decir espíritu. Entonces, si aquí hubieran puesto el espíritu sopla de donde quiere y no sabes a dónde viene y a dónde va, estaría también bien traducido de la misma manera.
Ahora, vamos a hablar de algo interesante. Vámonos a Juan capítulo 5, unas cuantas hojas para enfrente. Y antes de leer el versículo, el capítulo de Ezequiel que Jesús estaba hablando, quiero que leamos del versículo 21 al 29 del capítulo 5. ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer? Juan capítulo 5 del versículo 21 al 29. ¿Quién dijo yo? Adelante. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y además le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy bien. El versículo clave es el 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Cómo puede un muerto oír? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando un ser humano nace como carne, un alma con carne, pero su espíritu está desconectado de Dios. Y el hecho de que un alma con carne esté viva y progrese, biológicamente crezca, no significa que esté viva a los ojos de Dios. Porque para Dios, todos los que no están unidos a Él tienden a caducar, se tiende a acabar. Como cuando se prende un fuego de una hoja seca. Al principio está vivo porque está intenso, pero sabes que aunque está intenso, se va a acabar en un instante. Y así también ilustra la Biblia nuestra vida. Nuestra vida es como las plantas del campo que florecen un día y al siguiente día ya no están. Entonces, ¿qué Dios quiere con esas vidas? Dios quiere que la humanidad se salve porque se perdió en el huerto del Edén. ¿Y qué tiene que hacer para que se salve? Lo que tiene que hacer es darle vida nueva. ¿Y cómo hace esa vida nueva? Y eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. El día de hoy vamos a descubrir que por medio de la palabra Dios puede hacer una nueva vida dentro de nosotros. Esa nueva vida que en realidad, como vimos que el estado natural del hombre es estado muerto, aunque hay niños que van creciendo y que Dios los sigue protegiendo, pero llega un momento de la responsabilidad humana en donde ya las personas y Dios la persona tiene responsabilidad de sus actos delante de Dios, y de esa manera Dios puede ya sea decir estás justificado o estás descalificado. El nuevo nacimiento, que es lo que estamos hablando ahorita, es la unión de un cuerpo sin vida con Dios. En un momento de nuestra vida tenemos que hacer eso. Tenemos que, de alguna forma, unir nuestro ser con Dios para poder estar donde Dios está. ¿Por qué? Porque nuestras cualidades humanas no nos alcanzan para tocar la puerta del cielo y que el cielo se abra. ¿Okay? Entonces, para esto vamos a leer Ezequiel capítulo 36, 37, creo que sí, 37. ¿Se acuerdan la vez pasada que hablábamos del corazón? Y el patrón es lo mismo. El corazón de carne, Dios cambia el corazón de carne, lo hace de piedra, lo hace carne y luego le mete un espíritu. ¿Te acuerdas? Bueno, pues ahora está repitiendo esto, pero ahora con un ejército de huesos muertos en el piso. Hubo una guerra y en esa guerra
había un lugar en donde había un montón de huesos secos en el piso de personas, que fue un ejército. Y Dios le pregunta al profeta si esos huesos van a vivir o no. Y ahí es donde empieza este asunto de cómo unos huesos pueden escuchar y cómo de los huesos secos puede salir algo. La ilustración que usa Dios es un cuerpo muerto. Un cuerpo muerto, ¿cómo puede escuchar? ¿Qué puede hacer una persona muerta para poderse salvar? La respuesta es nada. Una persona muerta no puede hacer nada por sí misma. De la misma forma como un bebé no pudo contribuir en absolutamente nada para su nacimiento. No hay ningún esfuerzo humano que pueda compeler a Dios o convencer a Dios de que haga cualquier cosa, porque no tenemos esa capacidad. Ahora déjame leerte en el versículo 3 del 37, dice: Hijo de hombre, Dios le dice al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, el profeta le está diciendo, tú sabes esa respuesta. No, yo no te puedo decir. Dice, me dijo entonces, es el profeta hablando, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es lo que está diciendo, y ahorita vamos a ver de dónde viene el viento, ¿verdad? Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido, y mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Aquí me voy a detener un poquito. Esa es la condición del ser humano. Son cuerpos con carne, pero no tienen el espíritu que necesitan para estar con Dios. Y no sé si ustedes se han dado cuenta o han tenido esa pregunta. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla mucho de las obras de la carne y las obras del Espíritu, y ahorita vamos a entender por tratar de explicar con el favor de Dios qué significa eso. Porque las obras de la carne son las obras de una persona que no tiene su corazón sensibilizado a las cosas de Dios. No se ha cambiado la disposición de él, ¿verdad? El ser humano está enemistado con Dios desde su nacimiento. Por eso a los niños no hay que enseñarles a hacer cosas malas, ellos ya saben hacerlo. Todos nacemos con esa disposición de hacer el mal, pero no estamos con la disposición de volvernos a Dios. Y esa disposición, ¿de dónde sale? Sale de escuchar la palabra hablada de parte de Dios, y esa palabra hace lo que vamos a ver ahorita. El momento de que alguien profetiza una palabra sobre ti, ya sea que la estés leyendo, escuchando en el radio, pero al mismo tiempo de que la estás escuchando, el Espíritu de Dios está alrededor tuyo y te está regenerando. Esa es la palabra que se usa para enseñar esto, la regeneración. La regeneración es la unión del hombre con Dios para cambiar su disposición a las cosas del cielo. Es juntar el Espíritu de Dios con el hombre, de manera que ahora se genera una adopción. Estábamos lejos y ahora Dios nos adopta en la regeneración. Y pasan un montón de cosas al mismo tiempo, porque pasa de que la persona tiene fe, Dios la justifica, Dios la regenera, Dios la adopta. Todo eso pasa en un instante. Como cuando hay vida, pasan un montón de cosas en un instante. Eso es lo que pasa en un instante, pero después empieza un proceso de crecimiento que se llama la santificación y termina con una seguridad de salvación, una seguridad de a dónde vamos. Entonces en el versículo 9 está el versículo clave, que dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán.
Este es el versículo que Jesús le estaba explicando a Nicodemo, y Nicodemo no agarró la onda. Cosas que el maestro debió de saber, no le entendió. El viento sopla de donde quiere. ¿De dónde quiere? De los 4 vientos. ¿Y qué está haciendo el Espíritu? Le está introduciendo a personas muertas el Espíritu de Dios para que vivan. Para que hagan lo que Dios quiere. Entonces profeticé y lo que se había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Así que de la manera que nosotros podemos ilustrar este rollo que vemos aquí, es que estando en la carne estamos muertos y sin espíritu, y una vez que Dios hace una obra con nosotros de nacer de nuevo, pasamos de esa parte a una parte donde dice que nosotros somos vivos para Dios, porque dice que cuando escuchamos la voz del Hijo de Dios y vivimos, como vimos hace ratito que dice Jesús, vendrá el tiempo en el cual escuchen la voz del Hijo de Dios y los muertos vivirán. En un momento de mi vida yo estuve muerto en vida, haciendo cosas de muertos, haciendo cosas que de alguna forma contaminaban mi vida. Y para esto quiero ilustrarte otro ejemplo. ¿Qué hace una persona muerta antes de que reciba este regalo de parte de Dios, que es la nueva vida? El nuevo nacimiento también, acuérdate la vez pasada, significa también nacer de arriba. Se puede traducir de la misma forma. Gálatas capítulo 3. Resulta que los muertos... mira, te voy a decir algo que es importante y que es una revelación que todo creyente debe de escuchar. El diablo sabe perfectamente en qué tienes que hacer tú para que entres en maldición y que Dios te quite su cobertura. Sabe qué hacer. En el Antiguo Testamento, en el desierto, los que han leído esa parte, si te fijas, en el desierto Dios estaba cubriéndolos por arriba, por los lados y por todos lados. ¿Qué pasó en el desierto cuando salieron de Egipto? Empezó con la idolatría y las personas empezaron a morir. Empezaron a fornicar y las personas empezaron a morir. Empezaron a desear cosas malas, a regresarse a Egipto y las personas empezaron a morir. Empezaron a murmurar y las personas empezaron a morir. El diablo quiere tentarnos a entrar en una posición de maldición para poder hacer lo que quiere hacer con nosotros, que es matar, hurtar, destruirnos, lo que sea. Si nosotros entramos como los abogados, estudian un caso para saber en qué falló la contraparte, para poder acusarlos y poder sacar provecho de eso. De esa misma forma, el abogado, que es el diablo, nuestro adversario, busca la forma en donde estamos fallando para poder de ahí agarrarnos y de ahí es debilitarnos. ¿Okay? Los dos extremos de la maldición que vienen en Deuteronomio 27, el extremo es la ley, tienes que cumplirla toda, si no, el que no cumpla estas cosas morirá. Y del otro lado, el otro extremo es el que no la cumpla, ya está en maldición. ¿Okay? Y para explicarte esto lo tenemos que leer en Gálatas capítulo 3, del versículo 6 al 14. Dice, está hablando de la fe, cómo justifica la fe. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito aquel que no permanece en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso viene en Deuteronomio 27. Hay una maldición que se hizo en el monte Sinaí antes de entrar a la tierra prometida. Dios juntó a todo el pueblo y les dijo, van a entrar a la tierra prometida, pero van a jurar
delante de mí, y de hecho pusieron unas piedras y en las piedras les pusieron cal, y en la cal escribieron toda la ley, los 10 mandamientos, y los hizo jurar, y les dijo: el que no cumpla estos mandamientos, maldito será. Y de aquí en adelante ustedes van a entrar a la tierra prometida, y si no los cumple, el que no los cumpla será maldito. Pero tienen que ser todos. Ahora, en el momento que Dios, obviamente Dios sabía que nadie puede cumplir todos los mandamientos. ¿Cuál era la provisión de Dios para prever a la gente que no iba a cumplir los mandamientos? ¿Alguien sabe? Los sacrificios. Iba a tener que haber sacrificios. ¿Por qué? Porque yo no lo iba a armar para cumplir todos los mandamientos, entonces para no morir yo, tenía que morir un animal en mi lugar. Y tengo que llevar el animal a los pies del sacerdote, poner mis manos sobre el animal y transferirle mi culpa al animalito inocente. Y básicamente los sacerdotes eran carniceros. Llegaban y en cuanto llegaban, agarraban el animal, le pusiste en las manos y tú tenías que agarrar el cuchillo y degollarlo. Y esa sangre, Dios la contaba como si tú estuvieras muriendo. Y de esa forma las personas se podían cubrir sus pecados, pero no los podían borrar. Todo el tiempo tenían que seguir con los sacrificios, porque si en el momento que ellos no cumplieran esos sacrificios, la misma Biblia decía que tenían que ser cortados, perdían su ciudadanía. ¿Cuántas cosas nosotros podemos hacer como mexicanos para perder nuestra ciudadanía? Traicionar al país, por ejemplo, hacer algún acto de guerra en contra de nuestro país. Para Dios, las personas que no seguían ciertas cosas en el Antiguo Testamento perdían su ciudadanía, porque negaban su responsabilidad y se aliaban a las naciones paganas. Dios les advirtió: no hagan lo que hacen los paganos a donde van a entrar ustedes. Si tú si a las personas no les entraba a la cabeza el decir, este sistema es nada más algo que es temporal, porque todos tenían en su mente: cuando venga el Mesías va a reformar todas las cosas. Pero ese es el extremo. Toda la gente que vivía de la ley tenía que cumplir la ley. Y luego dice el versículo 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es decir, la ley no estaba diseñada, escucha bien, la ley en el Antiguo Testamento no estaba diseñada para salvar a nadie. En el Antiguo Testamento lo que salvaba a la gente era la fe, desde Abraham hasta ahorita. La ley estaba diseñada para proteger a la gente. Te pongo una ilustración. Aquí tienen los niños chiquitos, ¿no? 2, 3 años. A los niños chiquitos les pones reglas, pero no les dices por qué. No tienes por qué decirles por qué. Dice: no hagas eso, acá. Ya pusimos la vez pasada esa ilustración. ¿Por qué necesitan reglas? Pues porque necesitan un corralito, un lugar seguro para poder caminar, para poder desarrollarse. Pero el entender las reglas o el saber por qué, solamente lo saben los jóvenes, los que ya están pensando un poquito más. Entonces, la ley fue dada a un pueblo infante para que llegue un momento en que creciera lo suficiente como para entender esas reglas, que fue lo que hizo Jesús en el Sermón del Monte. Yo les dije ojo por ojo y diente por diente, pero ahorita les digo no, ora por tus enemigos. ¿Por qué? Porque ojo por ojo y diente por diente es a los niños. Si te quita el juguete, pues se lo vas a tener que dar. Si lo rompes, vas a tener que comprarle otro. No, pero ya cuando eres adulto dices: no pasa nada, te perdono. Le pegaste a mi carro, no pasa nada. ¿Por qué? Porque puedes tener un criterio, porque puedes entender lo que hay detrás de lo que te enseñó tu papá. Y puedes tener esa seguridad de poder. Cuando conoces a tu padre, puedes entender lo que piensa tu padre. Y te dejas de cosas de niños. Ahora, dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del Espíritu. El diablo usa la ley como una forma de hacer que la gente se obligue a sí misma a salvarse por medio de las cosas que hace. Ya sea que haga mandas, ya sea que ponga veladoras, ya sea que sea ritualista judío, o porque ahorita no hay sacrificios de todas formas, entonces ¿cómo le hacen cada año para salvarse, no? Entonces, toda filosofía, religión que quiere justificar a alguien por medio de sus obras es una herramienta diabólica para que la gente no conozca a Dios, para que la gente no conozca al Padre. Es como si le dijeras a tu hijo: hijo, tú haz toda esta lista de cosas y te voy a amar. Entonces el hijo se enfoca más, ama más lo que hace que quien le dio las instrucciones, ¿no? Y hay veces que nosotros como padres cometemos el error de hacer creer a nuestros hijos que los amamos por sus logros, porque se saca puros dieces, porque se ha bien portado, porque esto. Y los niños crecen con cierto temor de equivocarse. Lo vemos, por ejemplo, en las culturas como la cultura asiática, en donde la perfección es lo máximo, y personas que van a hacer un examen para entrar a ciertas universidades, otro tipo de cosas, están tan estresados porque el amor que la familia le reciben de la familia está condicionado a su aprovechamiento académico. Y de la misma forma una persona religiosa se siente así con Dios. Piensa que su obediencia es más importante que su relación con Dios. Y eso no es así. Porque la fe no es obediencia. La fe es creer que alguien hizo algo que tú no puedes hacer. Ahora, esa es una herramienta del diablo. La otra herramienta del diablo que usa es el libertinaje, el orgullo de hacer lo que se me pega la gana. Y presumirlo. Si te fijas, en los dos extremos la gente presume. Por un lado puedes presumir de que haces un montón de cosas que otra gente no hace. Hasta ayuno, personas que se van y se recluyen un año o que se la pasan meses sin hablar, o que se quedan en una sola posición durante semanas o inclusive hasta años. Entonces dices, wow, qué disciplina, qué devoción, qué dominio propio, le empiezas a poner muchos adjetivos, pero su espiritualidad está vista hacia él mismo, porque las personas que viven por reglas, generalmente lo que hacen es que se están poniendo ellos mismos en un pedestal y de alguna forma disfrazan eso para que tenga un subtítulo que dicen admírenme. Y del otro lado está también el subtítulo de admírenme, porque si ponemos una persona parrandera, mujeriego y todo ese rollo con todas esas características, también él está en rebeldía con Dios, en rebeldía con los mandamientos de Dios, y dice de alguna forma, ¿y qué? Así soy, ¿y qué? Y no voy a cambiar. Y esa es la filosofía de una y de la otra cosa. Pero tú me preguntarás, como yo también me pregunté en su momento, ¿y cuál es la alternativa? Porque a mucha gente, inclusive cristianos, nos dicen, obedece a Dios, y creemos que si obedecemos a Dios vamos a estar bien con Él. ¿No es así? Y es algo cultural, porque en la generación X, en la generación de nosotros pasada, era virtuoso, fíjate bien lo que te voy a decir, era virtuoso encontrar a un muchacho obediente a sus padres, que sacrifique sus sueños y sus anhelos por el bien de sus padres o el bien común. Lo veían y decían, wow, esa era la historia de un héroe. Pero nuestros hijos tienen otra cultura. ¿Cuál es la cultura de ahorita? ¿Cuál es la versión de héroe de ahorita? La versión del héroe de ahorita es el otro extremo. Es, yo tengo un sueño y voy a estar en contra de todos para cumplir ese sueño. ¿Cuál puede ser el sueño? Puede ser a lo mejor algo bueno, puede ser algo semi bueno o algo no tan bueno, y decir, ¿sabes qué? Pues o entro a la universidad o me hago youtuber. Es que mi sueño es ser youtuber, o mi sueño es ser esto, o mi sueño es ser influencer, o mi sueño es
Entonces, las personas están dispuestas a pelearse con todos por cumplir sus sueños, por cumplir lo que ellos quieren. Entonces, ¿dónde está el punto medio? Entonces, el subtítulo de eso es: la versión de héroe de ahorita no es la persona que se sacrifica por el bien común. La versión de héroe de ahorita, para que conozcamos un poquito más a nuestros hijos, la versión de héroe de ahorita es: si alguien se opone a lo que tú quieres, no está contigo y lucha contra él o contra ellos, puede ser tu familia, pueden ser los maestros, puede ser quien sea, y la narrativa es que si luchas lo suficiente vas a lograr ese sueño que tú tienes. Sí y no, ¿verdad? Es un mensaje tan poderoso que está metido en la mente de los jóvenes, y a veces se mete la mente tan adentro de los jóvenes que puede arruinar el camino que realmente era para ellos. Es un camino, de alguna forma, es una herramienta que Satanás está usando, ¿verdad? ¿Cuál puede ser su sueño? Su sueño, a lo mejor, lo voy a decir porque somos adultos, ¿no? A lo mejor se meten una muchacha se mete a la página azul, esa donde cobran porque las vean desnudas, y dice: no, pues mi sueño es ser millonaria, y ese es su sueño, y le vale gorro todo lo demás. Entonces, ¿dónde está el punto medio? ¿Qué quiere Dios de nosotros? El dinero no es malo. Querer ser el mejor en lo que sea tampoco es malo. Lo que es malo es lo que tenemos que hacer, o cómo tenemos que doblar nuestra moralidad, o cómo ofendemos a Dios para lograr eso que logramos. Podemos ofender a Dios siendo religiosos como Nicodemo, o podemos ofender a Dios siendo libertinos como mucha gente que vemos en las redes sociales. ¿Cuál es el punto medio? El punto medio es algo que no tiene que ver ni con la obediencia ni con la desobediencia. El punto medio es algo que nos dice la Escritura reiteradas veces, pero nosotros regularmente no lo enseñamos y no lo leemos. Romanos capítulo 8. Voy a leer el versículo clave y luego lo voy a explicar, y luego voy a leer un poquito antes para que se entienda lo que te voy a decir. ¿Ok? Si tienes un niño pequeño y le pones ciertas reglas, pero no le dices todo del mundo, ¿qué necesitas con él? Necesitas acompañarlo. No lo dejas solo. A los niños pequeños no los dejas solo. Los llevas a la escuela, les dices, o si los vas a ir a un lugar extraño, si vas a ir a un extraño, vas con él. ¿Y cuál es tu función cuando vas con el niño en un lugar extraño? Tu función es cuidarlo y explicarle e irle diciendo qué sí y qué no puede hacer, porque tú sabes y el niño no, ¿verdad? Bueno, pues nosotros somos niños, nosotros no somos adultos. En el mundo espiritual no somos adultos, somos niños, aunque ya estemos grandes, somos niños. Por eso dice que sean como niños, como que decías hace rato. En el versículo 14 de Romanos 8 viene la clave de lo que les estoy diciendo. Fíjate lo que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Esa es la clave: ser guiados por el Espíritu de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso la gente no puede ver el reino de los cielos, porque no está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Porque está cegado por su legalismo, o está cegada por su materialismo, o lo cualquierismo que tú quieras y mandes. Pero el ser guiado por el Espíritu de Dios significa no solamente saber lo que Dios piensa, sino saber qué Dios quiere que hagas en ese momento. Porque ¿sabes qué? Hay veces que no tienes que hablar y te tienes que quedar callado. Hay veces que tienes que hablar. Hay veces que tienes que entrar, o hay veces que tienes que salir. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Y lo vemos en el libro de los Hechos. Así se ve una persona guiada por el Espíritu de Dios. Vamos a Asia. No, el Espíritu Santo me dijo que no fuera a Asia, que me fuera mejor a Corinto. ¿A quién elegimos? Pues allá, ese vato que mataba a cristianos antes, en Hechos 13, tráelo para acá. A él yo quiero elegir para mandarlo. ¿Él? ¿Estás seguro? No, no les creo. Vamos a volver a orar. Vuelven a orar y les dice: sí, ese que está allá, ese es el que quiero. Y a Bernabé también.
Bueno, pues el Espíritu Santo dijo, entonces tráelo y lo mandamos. Eso significa ser guiados por el Espíritu de Dios. Es orar en la mañana y decir, Señor, ¿a dónde voy? Te va a llegar el pensamiento, te va a llegar una imagen y te va a decir, hey, háblale a esta persona. Dios habla tan sutil pero tan pacíficamente que tienes que ponerte en oración y tienes que poner atención porque se te puede pasar. Se te puede pasar. Te va a venir la imagen y decir, esta persona, ok, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hey, estaba pensando en ti, mira, hey, traigo este rollo, ocupo que me ayudes. Ahí está el Espíritu de Dios trabajando contigo, haciendo lo que tú dices. Hey, estás orando, se te viene a la mente un hijo, tu hija o un familiar cercano, y junto con esa imagen tienes un sentimiento hacia ellos que no comprendes todavía muy bien y sientes que necesitas hablar con alguien y le marcas. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Ando mal, traigo esta bronca, gracias por hablarme. El Espíritu de Dios te lo puso para que tú le hables. Eso significa ser guiados por el Espíritu de Dios. No es religiosidad, tampoco es libertinaje, no tenemos reglas. Nuestra regla es escuchar a Dios y saber cómo piensa. Esa es nuestra regla. A Pablo lo acusaban de que estaba predicando, de que ya no tenía que seguir la ley de Moisés. Y de que ahora ya no seguía los rituales y cosas de los judíos porque ya era libre de la ley. ¿Por qué? Porque Jesús es el sacrificio perfecto. Ya no tiene que haber sacrificio, ya lo hizo Él. Y ese sacrificio perfecto lo hizo Jesús. Para terminar, me gustaría leerte eso. O sea, ahorita te estoy dando la conclusión, pero ¿de dónde viene eso? Viene desde el versículo 3, leímos el 14, pero vamos a leer del 3 y vamos a rematar con el 14 para que quede claro. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que la ley era débil para transformar nuestro hombre interior. La ley era débil para hacernos que no nos desviemos al legalismo o al liberalismo. La ley era débil para decirnos, ya amo a Dios. La ley era débil para no hacernos orgullosos, para eso era débil la ley. Y Jesús parecía uno como nosotros, pero no era como nosotros, porque Él tenía la capacidad de resistir el pecado hasta la muerte, como Adán. Pero Adán no la armó, Jesús sí. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando Jesús le preguntan sobre la gente, dice que de dentro de la gente, el corazón de la gente se está pudriendo, la gente se está pudriendo de dentro hacia afuera. Tú ves a una persona muerta y de afuera se ve bien. No se ve que parece que está dormido, ¿verdad? Pero un muerto se está deshaciendo de dentro hacia afuera. Y así está también el ser humano. El ser humano dice que del corazón salen malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Gálatas 5 dice que las obras de la carne son hurtos, son hechicerías, son enemistades, son un montón de cosas. En Mateo 23 Jesús le dice a los fariseos, a los religiosos, les dice, sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bien bonitos, pero por dentro están llenos de huesos. Eso es la gente que vive en la carne. Vive haciendo cosas que son de este mundo nada más y no están nada que ver con el cielo. Entonces el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es decir, no hay tal cosa como una persona que se reeduca, un pecador que se reeduca para amar a Dios. No hay tal cosa. Lo que hay es una persona que se muere y vuelve a nacer. Porque el que está hablando ahorita no se parece en nada al de hace 15 años.
El de hace 15 años no hablaría así. El de hace 15 años se murió. Y este que está hablando es nuevo. Y va creciendo cada día. A lo mejor no conozco todo como lo debería de conocer, pero conozco un poquito más que hace 5 años. Conozco un poquito más que hace 10. Conozco un poquito más que hace 15. Pero sí te puedo decir que la evidencia de que Dios es real soy yo mismo. Él comprobó en mí que Él existía. Porque Él cambió algo que yo no podía cambiar. La evidencia de que Dios existe soy yo mismo. En ti yo no sé cómo está. Si tú has visto eso en ti, felicidades, has nacido de nuevo. Si a lo mejor nada más estás como que voy y vengo y a veces sí, a veces no, Sigan viniendo. sigues estando mal, sí, Simón, la neta. O sea, lo estás diciendo, pero es neta. O sea, y no te digo que vas a ver una diferencia radical, así, a veces ni se dan cuenta, pero la gente que te conoce sí se da cuenta. Tu esposa sí se da cuenta, tus hijos sí se dan cuenta. Oye, pa, ya no te enojas tanto. Hace poquito fui con un amigo y me dice, ya no me enojo, dice. Y estaba con su esposa, estábamos en su casa, tiene una niña chiquita, y dice, sí, dice, ya no se enoja, antes se enojaba, hacía berrinche y se salía. Pero ahorita dice, ya no sé mucho que no me enojo. ¿Qué onda? Pues es Dios, ¿qué más, no? ¿Qué te puedo decir, no? Y los que viven según la carne, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo voy a repetir. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No puedes ver el reino de Dios. No puedes escuchar a Dios. No puedes ser guiado por el Espíritu de Dios si no está en ti. Aunque prendas veladoras, aunque ayunes, aunque todo, o aunque seas el maestro de Israel, no puedes ver el reino de Dios. Pero Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues, último versículo, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué significa Abba? Significa papito, papi. Lo que te dice un niño, le dice a su papá, le dice papi, papi esto, papi lo otro. Abba es el hebraísmo que se usa para relacionarnos con nuestro Padre de esa forma. Y concluyo con esta idea. Los judíos no pueden decir el nombre de Dios. ¿Sí sabes eso, va? Que cuando se encuentran, no pueden decir Jehová. Cuando están leyendo la Escritura, se brincan y dicen Adonai, el Señor, ¿verdad? Jesús vino a revelar el nombre verdadero de Dios. El nombre que los judíos no conocían de Dios y por el cual no podían nombrarlo. El nombre verdadero de Dios es Padre. Ese es el nombre. Cuando oramos, le decimos Padre, los que tenemos al Espíritu. Tenemos la confianza de decirle Padre. Padre esto. Padre mira, en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Él nos hizo hijos. En el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu, porque el Espíritu es el que nos guía. El verdadero nombre de Dios para nosotros es Papá. Es Abba. No es Dios que no conozco, no es Jehová, no es Señor, es Padre. Entonces, el conocer a Dios como niños, el poder relacionarnos con Dios de esa forma y que Él nos guíe y nos cuide como un Padre,
Ese es el privilegio que tiene todo hijo de Dios. Aunque ya estemos grandes, necesitamos que Dios nos guíe, porque 100 años en la eternidad no es nada. 100 años en la eternidad es como si tuvieras un bebé en brazos ahorita. Así de indefensos estamos en el mundo espiritual. Cuando lleguemos a 100 años nos vemos así como vemos, tan frágiles como un bebé. Pero ya veremos en el futuro la resurrección física de los muertos, que es la otra parte, que es como nos vamos a ver glorificados. Ahorita hablé de la resurrección interna de cada uno de nosotros, que es más importante aún que la física, porque sin eso no vamos a ver lo segundo. Así que, ¿qué te parece si oramos? Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque conocemos que por tu Santo Espíritu tenemos que ser guiados, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que tener una relación apta, nueva contigo, Señor, disposición de nuestro corazón para las cosas del cielo. Es lo que anhelamos, Señor, para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, no queremos seguir reglas, no queremos salirnos también de tus reglas. Queremos ser guiados por ti, Señor. Queremos conocerte. Por eso dice tu palabra que somos discípulos, seguidores de Jesucristo, que vamos por los caminos que Él manda y por donde Él nos manda, conociendo tu palabra, entendiéndote cada vez más, pero sobre todo, Señor, dejándonos guiar por ti, dejándonos ser protegidos por ti, dejándonos, Señor, también ser provistos por ti, Señor, porque a veces no sabemos qué depara el futuro, pero sabemos que en tus manos vamos a llegar a buen término o buen puerto, Señor. Te pido que esta palabra sea viva en cada uno de nosotros y que cobre vida en cada uno de los que la escucharon, Padre, para que podamos entender, Señor, cuál es la profundidad, la altura y la anchura de tu amor, que excede todo conocimiento, Señor. Gracias te doy en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.